Amados hermanos, en esta noche vamos a seguir con nuestro tema de la vida en el Espíritu y tenemos varios, son al menos 4 temas generales que vamos a estar teniendo en esta serie. La primera, la semana pasada, estuvimos hablando, sé constante en la oración. ¿Podemos decirlo todos? 3 sí, sé constante en la oración. Y ahí tuvimos como héroe de la fe a una viuda que fue persistente para tomar del juez la petición que deseaba. Le decía al juez, hazme justicia. Y nosotros teníamos una exhortación de Jesús por medio de un contraste, deteniendo a un juez que es injusto y que por la persistencia de la mujer le dio lo que necesitaba. En contraste tenemos nosotros un Dios que es justo, que es amoroso y que por la persistencia también en oración quiere dar lo que buscamos conforme a su voluntad. En el día de hoy vamos a estar hablando la palabra de Cristo abunde en abundancia. Y el versículo, los versículos claves que vamos a estar estudiando están en Santiago capítulo 1 del 19 en adelante. Y tendremos como base, como referencia de toda esta porción, los versículos 21 y 22, aunque estudiaremos el pasaje de una manera íntegra. Santiago capítulo 1, versos 21 y 22, quería leerlo ahora al principio, aunque luego repasemos todo el pasaje. Dice el capítulo 1, versos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Al final de este versículo, y también en el versículo 26, la Biblia hace énfasis en tener cuidado con que al final de la carrera cristiana seamos decepcionados. Seamos decepcionados no porque tuvimos unas esperanzas de parte de Dios que no recibimos, sino por habernos autoengañado en nuestra calidad como cristianos. Es muy peligrosa la mentira donde quiera que se encuentre. El propio Jesús dijo a sus discípulos como una señal de los tiempos finales: cuidado que nadie los engañe. Y en una y otra ocasión Él está enseñando de que el cristiano debería estar fundamentado en la verdad, porque es la verdad la que nos hace libre. Ahora, si el engaño alrededor es peligroso, creo que es aún más peligroso el autoengaño. Porque cuando alguien es engañado por una segunda o tercera persona, todavía la verdad pudiera estar en su corazón y ella puede contrastar, filtrar esa información con la verdad que está en su corazón. Pero cuando ya el engaño está en su corazón y es la misma persona la que se está autoengañando, es muy peligroso. Porque una persona que se está engañando a sí misma está muy lejos de poder ser salvada, de poder ser corregida, porque se ve a sí misma como justa cuando no lo es, se ve a sí misma espiritual cuando no lo es, se ve a sí misma salvada cuando no lo es, y es como una persona que ha sido vacunada contra la verdad, que ya tiene en sí contra la defensa a la verdad, porque ha sido autoengañada. En 2 versículos lo dice el verso 22, una vez más lo menciona, engañándoos a vosotros mismos. Y el versículo 26 dice de esta manera, engaña a su corazón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros librarnos de este peligro? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos tener la certeza de que no estamos autoengañados? De que cuando decimos estoy bien espiritualmente, lo estoy. Que cuando decimos mi relación con el Señor está bien, es realmente así. Podemos recordar que aún la iglesia de la Odisea en Apocalipsis dice que ella se veía a sí misma como rica,
autosuficiente, que tenía todo lo necesario, que era muy espiritual. Sin embargo, a la mirada del Señor, la iglesia era pobre, desventurada, miserable, ciega. Entonces, nosotros deberíamos tener un antídoto, debemos tener una clave de cómo poder tener una valoración clara de nuestra condición espiritual. Porque si nosotros no podemos valorar claramente, objetivamente, si estamos bien o no espiritualmente, corremos el riesgo de ser autoengañados. Ahora, la palabra nos da este secreto en este pasaje. ¿Qué debemos hacer para no ser autoengañados? En primer lugar, dice el versículo que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada a través de la enseñanza. Pero al mencionar la palabra como una palabra que ha sido implantada, que ha sido sembrada, está comparando en primer lugar la palabra como una semilla. Ya nosotros encontramos en Mateo capítulo 13 al propio Jesús hablando que el reino de los cielos es semejante a un campesino que salió a sembrar la palabra y parte de la palabra cayó junto al camino. Otra parte de la palabra cayó entre piedras, en pedregales. Otra porción de la palabra cayó entre espinos. Y una última porción de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, él dice al explicar la parábola, dice, el Hijo del Hombre es el sembrador. La semilla es el mensaje del reino. Y el mensaje del reino siempre es bueno. La semilla siempre es buena. Lo que diferencia el resultado no es la semilla, no es la intención del sembrador, sino es el terreno que la recibe. Y nosotros encontramos que en esos 4 terrenos hay 4 caracteres diferentes, hay 4 corazones diferentes. Son terreno-corazón en el cual es sembrado la palabra. Y el propio Jesús interpreta la parábola y no nos permite a nosotros hacer cualquier interpretación, sino el propio Jesús lo hace. Y dice, quienes cayó junto al camino es lo que escuchan la palabra, pero esa palabra es una enseñanza superficial, que luego vienen las aves de los cielos y la comen. Y esas aves del cielo representan a las rapiñas. Ajá. ¿Y quiénes son en el plano espiritual? Satanás, el diablo. Y roba la palabra a través del desánimo, roba la palabra a través de una doctrina falsa, roba la palabra a través de cualquier influencia que él provoque en la vida, donde el efecto de la palabra no echa raíces, sino que es superficial y viene otro y roba la fe. Ahora, el segundo terreno es de los corazones que son emocionales, pero que no tienen profundidad en la palabra, porque es la semilla que cae entre piedras. Y dice que como tiene poca tierra, tiene poca profundidad las raíces, y cuando sale el sol, se quema. Es de corta duración. Y es una fe fugaz, es una fe emotiva, es una fe entusiasta simplemente, pero no sólida. Una fe basada en el sentimiento. Mientras yo recibo la palabra y me hace sentir bien, mientras el tiempo en la vida me va bien, mientras tengo el favor de Dios, mientras las circunstancias a mi alrededor no son adversas, la palabra fructifica y está en pie. Pero cuando viene la adversidad, no hay suficiente madurez para permanecer firme en la hostilidad. Y entonces la palabra se apaga, se quema. El tercer terreno nosotros sabemos que es los espinos que combaten con la palabra. Y es la doble vida. Es el querer llevar una vida mundana y una vida de piedad al mismo tiempo. Es el jugar entre la calle y la iglesia. Es el jugar entre amigos y hermanos. Y nosotros podemos ver que no hay esperanza para una vida cuando quieres jugar un doble partido. Adulterio espiritual. Es lo que llama Santiago almas adúlteras. ¿No sabe que amar al mundo nos lleva a enemistad contra Dios? Sí, Señor. Entonces nosotros debemos tener cuidado de aquellas
espina y de la gran tentación de pasar inadvertido como cristiano en un mundo que no es cristiano. Y pues la última porción es la semilla que da fruto, que tiene buen terreno. Y es necesario destacar que aunque el terreno es bueno, aún dentro de ese mismo terreno hay diversidad de frutos. Hay quienes dan fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Así que si nosotros quisiéramos ser más detallistas, no estaríamos hablando de 4 terrenos, sino que estaríamos hablando de algunos más, porque aún entre aquellos que dan fruto, la semilla en algunos da fruto a 30, otros a 60 y otro a 100 por uno. Y cada uno de ellos, por muy diverso que sea, la responsabilidad está en el terreno para dar el fruto. Así que nosotros ya hemos recibido la palabra. Dice Santiago, a ustedes se les ha sembrado la palabra le ha sido implantada. Ahora, ustedes como terreno deben recibir con mansedumbre la palabra. Y allí la palabra mansedumbre es la palabra que también podría traducirse como humildad. Cuando nosotros tenemos delante de nosotros una bestia, un caballo, y el caballo no ha sido amaestrado, tiene todo su brillo, tiene toda su fuerza, tiene toda su belleza, pero no es útil el caballo. Es rebelde. No es útil ni para trabajar, no es útil ni como mascota para montar, no es útil de ninguna manera, es rebelde. Ahora, la palabra que nosotros usamos es amansar, hacerlo manso. Ahora, cuando un caballo es manso, es domesticado, él conserva su fuerza, él conserva su belleza, pero ahora además es útil. Es útil porque el control lo tiene su dueño. Y el dueño sabe guiarlo, el dueño puede cuidarlo, el dueño puede usarlo debidamente porque ahora el caballo es un caballo manso. Santiago está diciendo, ustedes deben recibir la palabra, pero ustedes deben ser mansos. Porque mientras ustedes permanecen con un corazón rebelde, cuando usted es cristiano por cuenta propia, no hay utilidad en su vida. Esa palabra no va a dar fruto. Por eso, el primer consejo que nos da Santiago para no ser autoengañado es: recibe la palabra. Recibe la palabra con mansedumbre. Sé una tierra fértil, sé una tierra preparada, que dócilmente recibe la palabra. ¿Y cómo podemos ser ese terreno que recibe con mansedumbre la palabra? Primer lugar, dispón tu corazón. Dispón tu corazón. El verso 19a dice de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Nosotros escuchamos al Señor Jesús decir una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Así que el Señor nos ha dado la capacidad de escuchar, no solamente como un sentido en la vida para apreciar belleza o para que nos sea útil en la vida, sino que a través de este sentido del oído podamos nosotros recibir palabra espiritual. Y Él dice, nosotros ya tenemos oídos para oír, pero tenemos responsabilidad de cómo oímos. Porque puede ser que estemos escuchando, pero no estemos oyendo. No estemos oyendo. Es como cuando nosotros estamos delante de un profesor, o delante de mamá o papá, y estamos ahí sentaditos. Y el papá o mamá o profesor está aquí parado y está regañando. Nosotros podemos estar escuchando, pero no oyendo. Nosotros tenemos la capacidad de tener la mente en otro lado y el teléfono colgado a la persona. Ahora, Jesús nos dice, el que tenga oído, no, oiga. Y ahora dice Santiago,
todo hermano sea pronto para oír. Santiago está diciendo, dispón tu oído. Entrega tu oído, dispón tu oído. Ese mensaje aún se subraya en Apocalipsis al final. Dice, luego de cada mensaje a cada uno de la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Debemos disponer el oído, hermano. Para recibir la palabra debemos disponer el oído. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras nosotros escuchamos palabra de Dios, la fe va echando raíces en el corazón y vamos recibiendo la palabra de vida, disponiendo el oído. En el tiempo del Nuevo Testamento, este consejo tenía mayor relevancia porque ellos no tenían la palabra escrita, sino que la palabra era transmitida de forma oral. La ley la tenían los escribas, los sacerdotes, en el templo y se leía una vez a la semana, en público, y ellos simplemente oían. Y las cartas de Pablo era una carta para toda la iglesia, se reunía la iglesia, se leía la carta y los demás oían. Venido ya a la práctica de tener nosotros la Biblia, todos los libros de la Biblia impresos, nosotros no solamente oímos, sino también la leemos. Pero tanto cuando la leemos como cuando la escuchamos en una enseñanza pública, nosotros debemos disponer el oído espiritual. Está diciendo, presta tu oído, dispón tu oído para escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, para poder recibir la palabra de Dios, Santiago nos está diciendo lo siguiente: pon freno a tu lengua. Pon freno a tu lengua. El versículo sigue diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para hablar. En nuestras conversaciones a veces, en pareja, nosotros podemos, ya porque nos conocemos a menudo, escuchar a la pareja y ya por dentro estar formulando una respuesta. Te estoy escuchando, pero no te estoy escuchando porque ya te tengo algo para responder. Ya te tengo algo para decir. Solamente estoy esperando que tú termines. Ya terminaste, ¿no? Mira. Porque ya dentro de nosotros no hay silencio, sino que hay discursos, hay palabras de rebate, de discusión. Y a veces nosotros podemos estar escuchando un mensaje, pero ya por dentro sentimos que el mensaje me está acorralando, me está confrontando, y desde dentro me está saliendo una respuesta al mensaje. Eso lo dices tú porque tú no entiendes el problema mío. Eso lo dices tú porque me estás acusando a mí. Eso lo dices tú porque... Entonces tenemos una discusión, un debate. O simplemente cuando estamos en un grupo, nos cuesta trabajo ceder la palabra a otro y no escuchamos lo que Dios me quiere decir por mi hermano o por el testimonio de fulano, sino que soy pronto para hablar. Y lo que dice la palabra es que seamos pronto para oír y tardo para hablar, porque hay sabiduría en poner freno a la lengua. Hay sabiduría en poner freno a la lengua. Luego Santiago está dedicando un capítulo entero a la lengua. ¿No es cierto? Pero de ese capítulo solo quiero mencionarle los primeros versículos. Dice, mirad hermanos, que no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Porque quienes actúan, quienes se creen maestros, quienes somos maestros también, recibiremos mayor juicio. Porque al que más se le da, más se le demanda. Así que cada uno de nosotros, dice Santiago, no nos hagamos maestros. Más bien tengamos actitud de discípulo, tengamos actitud de aprendiz. Porque podemos aprender de todos y de cada uno de los hermanos. Porque no hay persona que sea suficientemente capaz de dominar todos los misterios de Dios, sino que de manera multiforme Dios obra a través de los hermanos. Y en la comunión, en el diálogo, en el debate, allí hay enriquecimiento espiritual. Por favor, dispón tu oído y pon freno
a tu lengua. Para poder recibir la palabra de Dios en tercer lugar, nosotros debemos hacer lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Poner freno a la lengua y dominar la ira. Dice la palabra del Señor, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? En la ira del hombre No obra la justicia. la justicia de Dios. A mí me sorprende de los muchos pasajes del Antiguo Testamento cuando el pueblo es confrontado. Yo quisiera tomar por excelencia el momento en que David es confrontado por el profeta Natán. David peca con Betsabé y él pasa meses, nace su hijo, su hijo muere y aún hay un tiempo de luto y él comienza nuevamente la vida como monarca. Así que David, desde que pecó hasta el momento en que va a ser confrontado por Natán, ha pasado al menos 9 meses, como mínimo 9 meses, y él no se ha confesado, él no se ha arrepentido. Es de ese tiempo que David en el Salmo 32 dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Envejecieron mis huesos, porque en el pecado no hay prosperidad. El pecado lo que trae es frustración, el pecado seca la vida, deteriora la vida. Pero en el momento en que viene Natán, él le hace la historia. Había un campesino pobre que estaba cuidando su única oveja, la tenía como una hija, pero vino un hombre rico porque le llegó visita y le tomó la oveja. ¿Qué haremos en tal caso? Y David respondió: ese hombre hay que matarlo. ¿Qué hombre más injusto? Dice: ese hombre eres tú. Porque siendo rey, teniendo dominio, teniendo tantas mujeres bellas que escoger, viniste a escoger la mujer de tu amigo. Ahora, cuando David, siendo rey y teniendo todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio que él tenía, es confrontado por un simple profeta diciendo: tú eres ese hombre malvado, ¿cuál es la respuesta de David? Dice: he pecado. Y su quebranto fue tal que Natán le dijo con esperanza: pero tu pecado fue remitido, no morirás. Y allí escribe David el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque mi pecado se ha multiplicado delante de mí. Lávame más y más, lávame con hisopo y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque un volverse a Dios en arrepentimiento. Ahora, Santiago está diciendo: puede ser que al escuchar la palabra nosotros podamos responder con ira, porque nos está confrontando. Todo hombre sea tardo para hablar, sea tardo para irarse. Porque cuando respondemos a la palabra con ira, las acciones que vienen después no serán obras de justicia, no serán obras que responden a Dios con gloria. Nosotros sabemos que cuando somos dominados con la ira, somos muy propensos a arrepentirnos de nuestros hechos, a arrepentirnos de nuestras palabras. Cuando las palabras son dichas con ira, nosotros sabemos que son como puños que se lanzan, son golpes. Y puede ser que alguien te dé un golpe y tú sanes, pero una palabra dicha con ira está lastimando toda una vida. Toda una vida. Una acción dominada por la ira, una locura, un arranque de pasión, o dominado por la ira, puede llevarnos a consecuencias que lamentemos siempre. La palabra nos dice: cuando venga alguien confrontándote, cuando venga alguien con una palabra de Dios, cuando escuche algo que te confronte, que te revele tu condición espiritual, por favor, sé tardo para hablar, sé tardo para irarte. Recibe la palabra con mansedumbre. Este es el primer consejo de Santiago. Si tú no quieres ser autoengañado,
y no recibir una autodecepción en el camino de la vida y en el camino cristiano, en primer lugar, recibe con mansedumbre la palabra, disponiendo tu oído, poniendo freno a tu lengua y dominando la ira. En último lugar, debes recibir la palabra preparando tu corazón. El verso 21 dice de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí está diciendo desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Al igual que antes de la siembra hay un tiempo de preparación del terreno, así antes de recibir la palabra de Dios debemos preparar el corazón. Y una de las maneras principales que podemos preparar el corazón es en oración y en confesión de pecado. Es muy lindo llegar a la palabra de Dios sintiendo la paz del perdón de Dios. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y no hemos preparado el corazón, cada versículo de la Biblia estará confrontándonos con nuestra condición y no habrá paz en el diálogo con Dios. Porque al acercarte de la Biblia, Él va a estar confrontando con tu pecado y tú vas a sentir la necesidad de tratar ese asunto delante de Dios. Entonces es necesario preparar el corazón. Y dice la Biblia que para preparar el corazón tenemos mucho trabajo que hacer. Porque el versículo dice, y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. En la década del 90, alrededor del 95, 96, a mi papá le presentaron un negocio. Le iban a dar un campo para sembrar frijoles, pero era necesario desmontarlo. Sí, chapear, estaba perdido en árboles, en hielo. Sucede que entonces nosotros íbamos cada día de las vacaciones, varias millas afuera del pueblo de Remedios para desmontar. Y es un trabajo muy fuerte. Recuerdo que en una de las ocasiones, de uno de los días que fuimos, golpeando abajo un árbol, se cayó arriba un hormiguero que estaba arriba de un árbol. Yo nunca había visto eso, siempre pensaba que las hormigas estaban debajo, pero parece por la humedad que había debajo, se habían acumulado arriba un hormiguero y le cayó arriba a mi papá. En ese momento salimos corriendo hacia la carretera y regresamos a casa para bañar. A alguien se le ocurrió bañarlo en alcohol. Y aquello fue remedio peor que la enfermedad. Desde ese día nosotros nos arrepentimos de desmontar y de sembrar frijoles. Pero había una gran necesidad de limpiar el terreno antes de poder sembrar. Nosotros soñábamos con una cosecha, soñábamos con salir de la crisis, soñábamos con tener frijoles todos los fines de semana, pero había primero que tragarse el hormiguero, el monte, tratar con el monte antes de poder sembrar. Como no estuvimos dispuestos. Hay que dar gracias por estar aquí ahora mismo. Aleluya, aleluya. Gracias. Y entonces, como no estuvimos dispuestos a desmontar, como no estuvimos dispuestos a preparar el terreno, nunca tuvimos frijoles, nunca tuvimos cosecha. Pero qué bien. Bueno, hicimos bien, pero con el tema de hoy no hacemos bien si no preparamos el corazón. Es duro preparar el corazón. Dejar que la palabra nos confronte, atender nuestra realidad, nuestra bajeza. Ser franco con uno mismo es duro. El corazón está preparado con tantas simulaciones, con tantas defensas, que tratar con franqueza nuestro propio corazón es difícil de lograr. Tenemos a veces justificación, tenemos a veces razones por qué soy así. Le echamos la culpa a este, la culpa al otro, remitimos nuestras responsabilidades. No sé cuántas cosas hacemos nosotros, pero la gran realidad es esta. El Señor dice, si quieres recibir palabra de Dios, tienes que tratar tu pecado. Tienes que tratar tu problema. No vas a sembrar bien esa palabra rodeada de espinos. Trata esas malezas, aunque sean muchas, trátalas en confesión, trátalas en oración. Deséchalas de tu vida para que puedas recibir la palabra de Dios. En primer lugar, Santiago está diciendo que la palabra es una semilla. Y en segundo, y esto sí lo va a ir mucho más rápido, la palabra es un espejo. Y el segundo consejo para no ser autoengañado es vive la palabra.
Porque no es suficiente con recibir la palabra, sino que esa palabra, para que sea palabra viva, debe causar un efecto, debe ser transformadora de tu conducta. Y hay 3 características al menos que podemos nosotros aprender de la palabra como espejo. Primero vamos a leer los versículos. Dice el verso 26. No, voy a leerlo en adelante, 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a dejarlo allí. Este será bienaventurado en lo que hace. Aquí tenemos la palabra de Dios como un espejo. El que mira atentamente al espejo recibe al menos 3 cosas. Recibe la posibilidad, la ayuda para ser autoexaminado. Es asesorado para el cambio y recibe de allí su identidad. Cuando nosotros nos miramos al espejo, en primer lugar nosotros vamos para examinar. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Cada mañana. Cada mañana yo voy al baño y para afeitarme, tengo que mirarme, ¿necesito afeitarme o no? Y si no es urgente afeitarme, lo postergo para el otro día. Me hago un examen primero. No lo hago con una luz tenue, sino que enciendo bien la luz y me miro. Porque a veces con una luz tenue, una luz amarilla, me he engañado. No he visto la sombra, no he visto algo de ver. Y entonces salgo y me avergüenzo durante la mañana. Entonces enciendo bien la luz y me examino. Y así es la palabra. Dice la palabra de Dios que es una ley perfecta, que al mirar atentamente a la ley, nosotros, por contraste con esa ley, sabemos cómo estamos. Sabemos cómo estamos. Pero una mirada ligera no va a ser un examen suficiente. La ley revela el carácter santo de Dios. Y al conocer el carácter santo de Dios, podemos nosotros ver la gloria de Dios en la palabra, como mismo lo vio Isaías en el templo, como mismo lo vio Pedro en la barca con Jesús. Y nuestra respuesta debería ser la misma: ¡ay de mí, que soy pecador! Porque la ley es como un espejo que nos ayuda a examinar. En segundo lugar, la ley nos asesora para el cambio. La palabra de Dios nos asesora para el cambio, porque una vez que examinamos cómo estamos, podemos corregirlo. Nosotros podemos leer en Timoteo capítulo 3, verso 17, dice que la palabra de Dios es útil. Útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios instruye y nos transforma para ser hombres maduros, mujeres maduras, preparadas y preparados para toda buena obra. Dice también a Timoteo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe ser una obrera o un obrero aprobado, que usa bien la palabra de la verdad. Aleluya. Y que no se avergüenza. Entonces, la palabra nos transforma. Dice el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 17, que la palabra santifica a sus discípulos. Padres, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, que no hay manera de ser santo, no hay manera de ser transformado sin una relación abierta, viva con la palabra de Dios. La palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Mire, hermano mío, la palabra de Dios tiene tal poder que la simple lectura de la palabra, la sencilla lectura de la palabra, renueva tu pensamiento y transforma tu conducta.
Así es. ¿Cómo decía el pastor con el guay? No sé qué era el niño, ¿cómo era pastor? Y iba y cogía el cubo roto. La canasta. Una ilustración de un abuelo que le pidió al nieto que fuera al pozo y le trajera agua. Y él decía, pero ¿cómo con un guayo voy a buscar agua, no? Si tiene muchos jueguitos. Sí. Pero no, vaya y tráigame agua. Y el niño fue varias veces al pozo. Y entonces, mira, abuelo, ves que no pasó nada. Y dice, no, pero mira el guayo ahora. El guayo ahora está limpio. Así es la palabra con nosotros. Creemos que vamos a ella y que se va a ir. Pero tantas veces vamos a ella que nos limpia. La palabra nos limpia. La palabra nos santifica. Y lo último que quería mencionarles es que la palabra nos define. Define nuestra identidad. Y en este pasaje Santiago quiere subrayar dos cosas. Nos define como siervos de otros. Y nos define como santos en el mundo. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces la palabra nos dice, tú en el mundo eres un siervo. Y nosotros debemos, al recibir la palabra y crecer en la palabra, reorientarnos hacia otros. Nosotros no somos un customer service, que llegamos a la iglesia buscando un servicio, demandando un servicio, sino que llegamos a la iglesia para un training, para ser enviados a servir a otros. Es muy diferente cuando nosotros nos vemos como un customer service o cuando nos vemos nosotros como un manager o assistant manager, porque la iglesia nos empodera, nos entrena para el servicio. No es que venimos aquí a buscar un servicio con una demanda. ¿No es cierto? Es muy diferente. La Biblia dice, si tú estás practicando la religión pura, es esta. Tú estás entrenado por la palabra para ser un siervo de otros. Y en segundo lugar, tú te guardas del mundo sin mancha y mácula. Eres santificado. Ahora, esos son los dos secretos que deja Santiago para no ser autoengañado. En primer lugar, recibe la palabra. Recibimos la palabra de 4 formas diferentes. En primer lugar, disponiendo el oído. En segundo lugar, Guardando la lengua. muy bien, refrenando la lengua. En tercer lugar, no airándonos. Y en cuarto lugar, preparando el terreno, preparando el corazón. Y nosotros también debemos acercarnos a la palabra de Dios como un espejo. Y la palabra como un espejo nos lleva a la práctica, porque ella nos ayuda a autoexaminarnos, ella nos ayuda a transformarnos y ella también nos define en nuestra identidad. Cuando nosotros oímos y recibimos así de bien la palabra y por otro lado salimos a practicar la palabra, nosotros podemos discernir cuál es mi condición espiritual y podemos tener luz espiritual para no ser autoengañados, sino andar en la verdad y vivir en libertad, porque la palabra de Cristo abunda en el corazón. Entonces, en esta carrera y en esta batalla por la espiritualidad y por vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, es imprescindible, en primer lugar, las fuerzas sobrenaturales de Dios para vivir así. Y eso viene por medio de la oración. Y también es imprescindible la instrucción de la palabra de Dios. Por tanto, ser constante en oración y que la palabra de Cristo abunde en el corazón es las primeras 2 claves para vivir una vida en el Espíritu. Amén. 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 Yo voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos guíe en una oración para terminar esta noche.